A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Desde siempre, los humanos hemos imaginado un mundo que se divide entre buenos y malos, entre fuerzas de la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal. Y en medio de esa imaginación desbocada, hemos atribuido al mal todas las formas posibles. Y una de las más llamativas, llevada a la literatura, venía de lo profundo del mar. Se llamaba Moby Dick. Y aunque siempre se piensa que era una ballena, hoy sabemos que de haber existido, aquel fenomenal monstruo marino no era una ballena, sino un cachalote, su familiar cercano. En la famosa novela, obra de Herman Melville, el cachalote representa la maldad obstinada, y el capitán Ahab, su enemigo, encarna la venganza brutal y absurda, para que todo se resuelva en medio de grandes dolores. Pero Melville fue más que un escritor de éxito. Fue un pensador menospreciado en los Estados Unidos por negar el ingenuo optimismo sobre el que se funda su estilo de vida. Menospreciado por advertir los peligros del poder sin responsabilidad, el orgullo cegador, la sustitución de los fines verdaderos por otros falsos. Menospreciado por advertir acerca del sacrificio del bien colectivo en aras de la libertad abstracta del individuo, por la división simplista en luchas de buenos y malos. Herman Melville, el escritor y navegante, el profeta a su manera, estaba naciendo un día como hoy, 1 de agosto de 1819, y todavía nos recuerda que los prepotentes convierten al mundo en un mar de violencias y venganzas. Las principales noticias del día. Titulares. Audiencia del caso Balda se suspende por pedido de recusación a juez Macías. Exportadores piden reforma para deducir gastos de seguridad. El proyecto Senderos Seguros forma parte de la Mariscal. En el segmento de opinión, la crisis fiscal. En política internacional, imperialismo. Los editoriales serán de César Ulloa, secuestrados por las mafias, Martín Pallares, el Yasuní y la farsa de los ambientalistas. Noticias del día. Audiencia del caso Balda se suspende por pedido de recusación a juez Macías. La Corte Nacional de Justicia decidió suspender la audiencia de casación, última instancia judicial para revisión de una sentencia que solicitó el exdirector de la SENAIM, Pablo Humberto Romero Quesada. El hombre de confianza del expresidente Rafael Correa era prófugo y fue extraditado de España por el caso del secuestro del activista Fernando Balda, ocurrido en julio del 2002 en Bogotá, Colombia. Romero, quien manejaba operaciones de inteligencia cuando el correísmo estaba en el poder, fue hallado culpable del secuestro como autor y fue sentenciado a 9 años de prisión. Hoy a las 8:30 estaba prevista la audiencia de casación a pedido de Romero, pero recusó al juez supremo Walter Macías. Este magistrado, junto con Felipe Córdoba Ochoa y Luis Rivera Velasco, integraron el tribunal. Los jueces, por mayoría, resolvieron no instalar la diligencia hasta que se resuelva la demanda de recusación presentada. Con esto queda suspendido el proceso. Romero, quien estaba detenido, tiene medidas cautelares alternativas por problemas de salud y debe presentarse en los tribunales cada 15 días. Fuentes relacionadas con el caso indicaron que la estrategia es dilatar las audiencias esperando que se realicen las nuevas elecciones y tratar de declarar la inocencia de Rafael Correa. Exportadores piden reforma para deducir gastos de seguridad. Los sectores que integran la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador, Cordex, que representan el 75% de las exportaciones no petroleras y no mineras del país, invierten alrededor de $200 millones anuales en seguridad para sistemas de videovigilancia, rastreo e infraestructura tecnológica, lo que, según explica el gremio, ha incrementado los costos operativos significativamente, afectando la competitividad de las exportaciones.
Como una alternativa para mitigar esta situación y mejorar la competitividad, Cordex solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas y al Servicio de Rentas Internas implementar una doble deducibilidad para todos los gastos relacionados con la seguridad privada en el cálculo del impuesto a la renta. Según asegura el gremio, con esta medida se lograría reducir la carga impositiva que actualmente recae sobre las empresas productoras y exportadoras, aliviando en cierta medida sus elevados costos operativos, indicaron. Los miembros de Cordex dijeron estar a la expectativa de que exista un pronunciamiento inmediato sobre este pedido y aseguraron estar dispuestos a colaborar con las autoridades y otros actores relevantes en el diseño de medidas efectivas que promuevan la competitividad del sector exportador y contribuyan al crecimiento económico del país. El proyecto Senderos Seguros toma forma en La Mariscal. La Secretaría de Territorio, Administración Zonal, La Mariscal y el EMOB realizaron una inspección técnica para la planificación de obras que conformarán el proyecto Senderos Seguros. Esta iniciativa fortalecerá la movilidad peatonal, los niveles de seguridad de la comunidad universitaria e impulsará la actividad comercial y turística de la zona La Mariscal a través de complementar los elementos viales, peatonales y de ciclovía con una primera ruta denominada de las universidades que integran una ruta estratégica y exclusiva al complejo universitario de la Politécnica Nacional, Salesiana, Católica y Central. En este perímetro, la EMOB lleva adelante una importante rehabilitación vial de las calles y avenidas Cristóbal Colón, Ignacio de Ventimilla, Patria, además de otras vías intervenidas y habilitadas en este último periodo, como la Avenida América, Antonio de Ulloa, 18 de septiembre, Juan León Mera, entre otras. Entrevista del día. Este lunes en Radio Sucesos estuvo Luis Córdoba, doctor en Ciencias Políticas y director del programa de investigación Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central del Ecuador. El tema, las masacres en las cárceles. Escuchemos lo que dijo. Lamentablemente lo que América Latina nos muestra, por algo es la región más violenta del mundo y en donde más violencia criminal existe. Y lo que nos muestran las lecciones de América Latina es que ninguna organización criminal opera al margen de la participación de agentes del Estado. Llámese jueces, fiscales, policías, militares, autoridades políticas, etcétera, etcétera. El tema es cómo enfrentar eso. Y una de las cuestiones claves que ha servido para mejorar este tipo de problemas es la supervisión externa hacia las instituciones de seguridad del Estado. Porque no puede la propia función judicial autodepurarse, la propia policía mirarse hacia adentro y decir, sí, yo sé cuáles son los malos y cuáles son los buenos. Eso no funciona ni en esas instituciones ni en ninguna institución. Por lo tanto, lo que aquí queremos cambiar no puede lograrse si es que no hay mecanismos externos. Eso es lo uno. Lo otro es que también hay toda una narrativa en torno a esta idea de guerra contra las drogas que nos viene vendiendo un discurso falaz. Y quiero darle un dato que es enormemente elocuente. En el 2021 se asesinaron en el Ecuador a 2.196 personas. El 72,53% no estaba vinculado con el narcotráfico. Entonces, ¿a quién? ¿A quién se les mató? Y en el 2023, en el primer semestre de este año, se han asesinado a 3.568 personas. El 79% no tiene ni siquiera antecedentes penales. Casi 8 de cada 10 asesinados en las calles del país durante este 2023 no tienen antecedentes penales. ¿Qué nos quiere decir eso? Que se está matando a otra gente, que el relato, el discurso de la policía y del Estado de que se les está matando a los criminales, de que son enfrentamientos, de que son ajustes de cuentas, eso no cuadra con lo que dicen los datos que ellos mismos nos proveen. Ahí hay un problema grave. ¿Cuál es el problema grave? La estrategia militarista con la que se está interviniendo. Y quiero dar este dato para que se den cuenta de cuál es el ejemplo. En el 2022, Esmeraldas, en el 2021, solo el cantón Esmeraldas, en el 2021 tuvo una tasa de homicidios de 31 homicidios por cada 100.000 habitantes. En el 2022 subió a 139 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es decir, en el 2022 el Cantón Esmeraldas se convirtió en la tercera ciudad más violenta del planeta Tierra, no solo del Ecuador. ¿Qué pasó en el 2022 que produjo este salto? No sabemos, pero lo que sí podemos saber y lo que existe es que en el 2022 se constituye y empieza a operar la Fuerza de Tarea Conjunta de Fuerzas Armadas en Esmeraldas.
La presencia militar en el Ecuador, en México, en Colombia, en Centroamérica, en Brasil, la presencia militar catapulta y dispara las espirales de violencia. Y no solo eso, sino que a medida que el Estado interviene con mayor poder de fuego, lo que hace es también desarrollar una carrera armamentística con las organizaciones criminales. Esto es en lo que nos están metiendo de forma irresponsable por no querer aprender de las lecciones de la región y por no querer también asumir con autocrítica las corresponsabilidades. Augusto de la Torre, coordinador de la Comisión de Reformas Alíes, también estuvo en Radio Sucesos para hablar acerca de la propuesta de reformas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Escuchemos lo que dijo. Las reacciones en general yo creo que han sido bastante buenas, con excepción de pocas. Me parece que las reacciones negativas provienen de personas que no han tenido el tiempo de leer con cuidado la propuesta. Estamos, como quizás usted sepa, terminando ya nuestro informe final con el proyecto de ley y hemos conversado con la presidencia para determinar una fecha en la cual entregaríamos, creo que sería la semana entrante. Y una vez que hagamos eso, también pues entregaremos ese informe a toda la sociedad, espero hacerlo también a los candidatos, a los sectores políticos, a los sectores académicos, porque creemos que esta propuesta debe seguir discutiéndose. Así es. No creo que nos vamos a librar de la necesidad de usarla. Creo que en los siguientes meses, quien quiera que sea el nuevo gobierno, va a toparse con la realidad dura de que el sistema está entrando ya en problemas de caja serios, ¿no? Ahora, el problema es que, claro, no es un tema que sea muy atractivo para ningún gobernante, para ningún político, y por eso se ha ido pateando la pelota hacia adelante. El problema es que, don Augusto, ya no queda mucho tiempo para que se siga haciendo eso. Sí, claro. Y ahí usted tiene la pregunta de fondo, ¿no es cierto? Porque este es un tema que nunca va a ser popular. O sea, si nos guiamos por la popularidad política del tema, nunca vamos a hacer la reforma. Entonces uno se pregunta si lo vamos a hacer porque vamos a organizarnos para discutirla y para conversar sobre ella y para llegar a un consenso, o vamos a tener que aplicar desesperadamente porque nos empezamos a dar cuenta que ya no nos alcanzan los dólares. Así es. Ahora, ¿qué nos puede comentar de la propuesta y de las reacciones quizás más positivas que ha tenido de todo lo que tiene esta propuesta de reformas, don Augusto? Bueno, primero, mire, yo creo que hay mucha gente que nos ha contactado, gente que está cercana a jubilarse. Y claro, para ellos el tema es más acuciante, porque ellos tienen planes de jubilarse en 2 años, en 3 años, en 5 años, y dicen, ¿y qué va a pasar con esta propuesta? Y toma un poquito de tiempo explicar, pero creo que la explicación es bastante convincente de que esa gente no debe preocuparse. Porque los que están ya en camino avanzado, digamos, en camino hacia la jubilación, no van a sentir un efecto visible de la propuesta en sus pensiones, ni tampoco van a sentir un efecto visible en las condiciones para jubilarse, porque el porcentaje de aportes que han hecho bajo el sistema actual es tan alto que prácticamente el 90-95% del modo como se calcula su pensión, de los términos de la pensión, van a estar determinados por el sistema actual. Entonces, entender que tenemos una propuesta que va a tener 30 años de transición, que va a ser muy gradual, que respeta completamente los aportes hechos hasta el momento en los términos del sistema actual, que eso es nuevo. En la mayor parte de propuestas en el mundo lo que se dice es los que tienen menos de 58 años entran al sistema nuevo y entran con todos los aportes. Nosotros proponemos algo bien innovador, es decir, mira, tú entras al nuevo sistema, pero con todos los aportes. Hugo Acero en Radio Sucesos, él es experto en seguridad ciudadana, habló acerca de la escalada de violencia en el país. Veamos la nota. Digamos que este es un problema que en América Latina podemos considerar endémico y que no ha tenido solución. Algunos países han avanzado más que otros, pero digamos que avances regulares, no contundentes para tratar de solucionar este problema de raíz.
Y el RAI supone un esfuerzo grande por parte del Estado. Cuando digo el Estado, este es un esfuerzo que involucra no solamente al Ejecutivo, en este caso al presidente de la República y a quienes tienen que dirigir las cárceles, sino también al Congreso, a la rama legislativa y a la judicial, y a los ciudadanos, porque se requieren recursos. Y el Congreso necesita aprobar leyes importantes, digamos, como en esa línea. O sea, debe haber una decisión política de Estado. La decisión política la tiene el presidente, pero el Congreso y la rama legislativa deben apoyar los esfuerzos que se hagan en esa línea. ¿Qué se requiere? Realmente cuando digo que es un problema endémico es que este problema de corrupción, de violencia al interior de las cárceles no es solamente ecuatoriano, se ha presentado también en otros países, inclusive en Colombia. Y en Colombia se hicieron esfuerzos muy importantes a finales del siglo pasado y comienzos de este, y a medida que fue avanzando este siglo se fue descuidando, y hoy tenemos también problemas carcelarios, no de la violencia que tiene Ecuador, pero sí de delincuencia desde las cárceles, sí de control de las cárceles, y sí de mucha corrupción en algunas cárceles colombianas, eso sí tengo que decirlo, y eso requiere decisión política para mejorar el sistema carcelario. En 4 líneas, si me permite, en 4 líneas importantes. 1, se requiere infraestructura adecuada realmente para controlar a estos delincuentes. Cárceles de mediana y alta seguridad, bien construidas, con una infraestructura que permita controlar las 24 horas, no solamente a los internos, sino también a la guardia, que permita vigilar la guardia, porque es que desafortunadamente la mayoría de nuestros guardias o algunos están conectados con estos delincuentes y terminan corrompidos a través de la corrupción. Entonces se necesita infraestructura adecuada que hay que construir. Se necesita, desde luego, mejorar, y eso sí hay que decirlo, la calidad humana del personal administrativo, humana y profesional, del personal administrativo y de guardia. Eso supone una profesionalización, una buena selección. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Hoy vamos a hacer un comentario sobre un tema que cada vez se vuelve más complicado en el Ecuador dentro de todos los problemas que los ecuatorianos hacemos frente. La crisis fiscal. Ya hace algún rato atrás hicimos algunos comentarios sobre el particular, pero esto se está complicando más en el Ecuador. Y cuando hablo de la crisis fiscal, no hablo de todas las finanzas públicas, sino lo que está pasando en las finanzas del gobierno central, que se analiza a través del presupuesto general del Estado. El déficit para este año no va a ser, pues, y con todo respeto lo puedo manifestar al gobierno nacional, no va a ser pues el monto que el gobierno ha estimado y estima. Yo creo que por una serie de razones que voy a comentar, ese déficit en el presupuesto del Estado es posible que alcance a los 5.000 millones de dólares aproximadamente este año. Y esto se debe a una serie de factores que afectan a los ingresos y al gasto. En primer lugar, tiene que ver con los ingresos. Las recaudaciones tributarias, que es un tema importante, un ingreso importante para el gobierno central, que eso significa impuestos a las importaciones, las recaudaciones, impuestos a la renta personal, etcétera, el IVA, etcétera, está ligado siempre al crecimiento de la economía. Ese es un factor importante. Si la economía crece muy modestamente, las recaudaciones tributarias crecen muy modestamente, independientemente de otros factores que afectan a la eficiencia de las recaudaciones. Pero tal como están las cosas, sencillamente la economía no crece, sino muy modestamente. Ya tenemos cifras preliminares del primer trimestre de este año por parte del Banco Central del Ecuador, y el crecimiento de la economía de trimestre a trimestre sencillamente es totalmente insatisfactorio. Y eso implica pues que las recaudaciones tributarias en general crezcan muy modestamente o se estanquen, ¿sí? Ese es el primer tema que está presente dentro de esta situación del presupuesto del Estado, que implicaría un aumento del déficit a los montos estimados por el gobierno. Pero aparte de eso tiene los ingresos que vienen del petróleo. Estos también se están reduciendo por varias razones.
Uno de ellos es que el volumen de exportaciones de petróleo ecuatoriano sencillamente es inferior al año pasado. De periodo a periodo estoy hablando, digo usted, por los primeros semestres de este año comparado con el año pasado. Y luego también el factor precios. El año pasado el promedio del precio de las exportaciones petroleras ecuatorianas fue como algo así como 85, 86 dólares. Este año pues está alrededor de 60 y pico y no creo que vaya a cambiar eso. Hay una diferencia en el precio de menos de 10 dólares en comparación con el año pasado. Entonces esto afecta irremediablemente a los ingresos que entran al Ecuador por exportaciones, pero también al presupuesto general del Estado y debilita toda la posición fiscal del gobierno central. Pero aparte de eso, hay una serie de gastos que están creciendo más allá de lo que estaba previsto. Por ejemplo, los subsidios. Ahí usted tiene pues el subsidio a los combustibles, que es como vuelvo a repetir que le he dicho varias veces, una irracionalidad, que el presidente actual debería eliminarlo antes de abandonar el poder. Pero en todo caso, sencillamente, pues ese subsidio va creciendo por una serie de razones, ya no porque la economía crece pues muy modestamente, solamente eso, sino que también, por ejemplo, el parque automotor crece, las cooperativas, los bancos, todos los que venden carros, las agencias, etcétera, etcétera, dan cada vez facilidades mucho mayores para que cada ecuatoriano pueda tener acceso a un vehículo. Y eso implica sencillamente más consumo de combustible, más gasolina extra, etcétera, etcétera, y eso implica sencillamente que el subsidio en monto sigue subiendo, ¿sí? Luego el otro tema es de las contribuciones a la seguridad social. Cada vez hay más jubilados, y eso implica que la obligación del gobierno de pagar el 40% del sistema de pensiones sencillamente también va creciendo, y eso implica un gasto más allá de lo que había previsto el gobierno nacional, ¿sí? Las inversiones públicas no están creciendo adecuadamente, ¿sí? En todo caso, hay problemas de gastos subestimados y hay problemas de ingresos sobreestimados. Entonces eso implica sencillamente que el déficit que esperaba el gobierno no sea el real. No porque el gobierno ha mentido, sino que sencillamente las estimaciones que hacían sobre el crecimiento de la economía, sobre el precio del petróleo, sobre producción y exportación petrolera eran excesivamente optimistas. En todo caso, todos estos factores van a significar que el déficit fiscal sea más o menos cerca de 5.000 millones de dólares aproximadamente. Yo comparto esta opinión de los 5.000 millones con otros economistas que piensan en el mismo monto para este año. Pero esto, amigo, es sin considerar los efectos que se vienen por el fenómeno del Niño. Que si este fenómeno es sumamente grave, esto implicará que el gobierno tiene que gastar más dinero. ¿Para qué? Para reconstruir lo que el Niño va a dañar, infraestructura física como caminos vecinales, carreteras, y tendrá que ayudar a los municipios también. ¿Para qué? Para que reconstruyan una serie de barrios que cada vez se van a inundar más con las lluvias incesantes que se van a venir, asumiendo que este fenómeno climático no sea una cosa suave, ¿sí? Y luego de eso también hay los resultados de la consulta popular con respecto al Yasuní. Si los ecuatorianos votan sí, sencillamente en la consulta va a haber problemas sumamente más graves en la parte fiscal. Yo como ciudadano he dicho en este programa que hay que votar no y no, ¿sí? Pero independientemente de eso, sencillamente ese es otro factor que va a perjudicar, dependiendo de cómo votemos los ecuatorianos, puede perjudicar o no sencillamente a las finanzas públicas del gobierno central. Pero aparte de eso, si son 5.000 millones, hay que buscar los 5.000 millones para financiar el déficit. Pero aparte de eso, el gobierno tiene que buscar dinero, ¿para qué? Para pagar la amortización de la deuda pública interna y externa. El año pasado, si mal no recuerdo, el pago del capital de deuda interna y externa, es decir, la amortización, fue algo así como 4.000 millones de dólares o un poquito más. Y este año también va a ser algo parecido, un poco más. Eso implica que si uno sube el déficit fiscal de 5.000 millones más 4.000 y pico millones de lo que tiene que ver con el pago de amortización de la deuda pública interna y externa, las necesidades de financiamiento van a ser de más de 9.000 millones de dólares. Y esto sí es una cifra enormemente preocupante. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene que buscar el financiamiento. A nivel internacional no se puede ir a los mercados privados internacionales porque el riesgo país está pues cerca de los 1.000 puntos. No tiene sentido.
No tiene sentido, sería una irresponsabilidad de emitir bonos por $1.000 millones para pagar tasas de interés de 20% más, ¿sí? Ahí hay esa limitación. Lo que quedan es los gobiernos en el área externa y los organismos multilaterales como el Banco Interamericano, la CAF, que sí van a ayudar al Ecuador. Pero no van a ayudar pues en cantidades como 4 o 5 mil millones de dólares para prestarle al Ecuador y que financie su déficit o obras públicas, ¿sí? Y luego internamente también hay limitaciones. ¿Por qué? Porque el Seguro Social, que fundamentalmente es el que está comprando bonos del Estado de diferentes plazos, llega un momento dado en que le falta la liquidez. Liquidez que tiene que financiar en el seguro, ¿qué cosa? El sistema de jubilación, el sistema de pensiones, igual que también los otros seguros que administra el Seguro Social ecuatoriano, que tiene que ver con el seguro de salud y otros, el Seguro Social campesino, etcétera. Eso tiene limitaciones. Eso significa que a lo mejor va a haber una brecha en la que el gobierno no va a poder conseguir interna y externamente suficiente dinero para financiar estas necesidades de financiamiento. Lo que significa que la deuda flotante, o sea, las cuentas por pagar a proveedores aquí, proveedores allá, sencillamente va a aumentar a fin de este año. Y esto implica no solamente un problema para este gobierno, sino que los candidatos a la presidencia de la República, los 7 candidatos hombres, tienen que percibir que si van al poder y van a ser presidente el uno y el otro candidato, cualquiera que este sea, tienen que hacer frente a toda una serie de problemas que tiene el Ecuador, pero en materia económica y fiscal, tiene que ver cómo resuelven el problema del déficit fiscal, que se avecinará el año que viene también con montos muy serios. Y ahí habrá que pensar sencillamente en eliminar el subsidio a los combustibles, que vuelvo a repetir, es un subsidio irracional, pero hay que eliminarlo en este gobierno o en el nuevo gobierno. Y con toda seguridad el nuevo gobierno tendrá que pensar en una reforma tributaria totalmente integral, no solamente con respecto a los impuestos que alimenta al gobierno, sino también todas las contribuciones e impuestos que alimentan a los municipios y consejos provinciales del Ecuador. Una reforma tributaria totalmente integral de todo el sector público. Amigos y amigos, la situación fiscal es sumamente delicada y este gobierno y el próximo gobierno hacen frente y tendrán que ver cómo resuelven esos problemas, que el desorden fiscal es el primer enemigo, no el único, el primer enemigo de la estabilidad monetaria de cualquier país. Gracias, amigos y amigos, volveremos la próxima semana con otro tema. Global Hoy con Alan Catey. Imperialismo. La corrección política, entre comillas, exige que al referirse a este término se vincule en la modernidad al proceso de conquista y asimilación que se produce a partir del siglo XVI y extendiéndose hasta el XIX por varias potencias europeas occidentales que proyectan sus capacidades tecnológicas fuera de su ámbito natural en el Nuevo Mundo, África, Asia y Oceanía. A este concepto se añade, a partir del siglo XIX, a los Estados Unidos, que para la acomodada interpretación marxista se convierte en el epítome del imperialismo. Esta versión, por demás estrecha e interesada, excluye o, en todo caso, poca referencia hace al caso más espectacular, por su dimensión geográfica al menos, del imperialismo en cualquier época de la historia, como es el imperialismo ruso, en su expansión esencialmente durante un similar momento desde el siglo XVI al XIX, a partir del reino de Moscovia hacia el este, el sureste, el sur y el oeste. En su momento, en él se integraban estados europeos como los países bálticos, Finlandia y Polonia, y la gran masa terrestre que se extiende hasta llegar al Océano Pacífico, a la que se conoce como la Siberia. El Asia Central turcománica hacia el sur, el Cáucaso con Georgia y Azerbaiyán, y al lado sur del Mar Negro, Armenia, además de toda la costa norte del mismo mar y del de Azov.
La Siberia se conquista desde el siglo XVI, ocupando incluso Alaska, al otro lado del estrecho de Bering, que culmina con su venta a Estados Unidos en 1867. El Imperio ruso alcanzó los 22.5 millones de kilómetros cuadrados para 1914, antes de la Primera Guerra Mundial, de lejos el más extenso en la historia pasada o reciente. Tras la Segunda Guerra Mundial, el Imperio Soviético, sucesor del ruso, se asegura además varios estados satélites efectivamente manejados como colonias en Europa Oriental y Central, y ejerce mucha influencia ideológica, sobre todo en los Balcanes, a través de sus estados satélites de Rumania y Bulgaria. Esta tradición imperial resulta para Rusia la herencia de unos heroicos conquistadores que llevaron la civilización y la religión a unos salvajes paganos a quienes dieron a cambio los beneficios de una administración eficaz. ¿Le suena repetida la historia? Pensar que esta cosmovisión desapareció a raíz del colapso del Imperio Soviético en 1992 es por demás ingenuo, puestos a analizar las declaraciones y acciones emprendidas por el nuevo zar de todas las Rusias, Vladimir I. De manera expresa, señaló que la liquidación del Imperio Soviético fue la peor tragedia del siglo XX, siglo ciertamente pródigo en estas, con eventos tan atroces como el Holocausto, el Holodomor, la catastrófica hambruna china de 1957 al 58, las purgas stalinistas o el horror camboyano, por mencionar algunas de las más notorias. Es evidente que Putin utiliza en su beneficio esa nostalgia imperial que está profundamente arraigada en el pueblo ruso y por la que está dispuesto a los sacrificios que sean necesarios. Ese carácter imperial que durante al menos medio milenio ha sido una pulsión nacional rusa es la herramienta que le ha permitido a Putin ejercer otra vez dentro de la tradición histórica rusa el despotismo absoluto propio de cualquier zar o secretario general del partido, apoyado en una milenaria condición de servidumbre, respaldada por venerables instituciones como la policía secreta, bajo sus diversas denominaciones, y los campos de trabajos forzados, donde la esclavitud se reedita a diario. Por todas estas razones, resulta por demás llamativo que la semana pasada, nada menos que en San Petersburgo, la capital zarista del Imperio Ruso, se haya celebrado el encuentro de numerosos jefes de Estado africanos con Putin, y en los confusos entretelones de la telenovela del chef, con la velada presencia de éste en la reunión, aplaudiendo el golpe de Estado en Níger como parte de la coreografía del encuentro. La evidente orquestación del golpe de Estado y su inmediata bendición por quien se ha convertido con sus mercenarios en el hacedor de dictadores africanos, ciertamente envía un potente mensaje intimidatorio hacia todo el continente, donde la tribalización está siendo impulsada por el grupo Wagner como herramienta para asegurarse el control de los liderzuelos que pone a luchar entre sí. Cada uno de los gobernantes africanos sabe ya que su permanencia en el poder depende en buena medida de su alineamiento con los intereses de Prigozhin, el alter ego de Putin, para todos los trabajos sucios y las atrocidades que se puedan desconocer a cuenta de una improbable ignorancia. La preocupación de varios estados africanos por el bloqueo del grano ucraniano, vital para muchos de ellos,
por las perspectivas cada vez más concretas de grandes hambrunas que en África y fuera de ella podrían afectar a centenares de millones de personas, fueron desdeñadas magnánimamente por Putin, que ofreció regalar grano ruso, probablemente robado a Ucrania, para satisfacer la demanda de varios países africanos. Esa condescendencia no fue muy bien vista por otros asistentes a la cumbre, pues para el continente la seguridad alimentaria resulta esencial de cara a su seguridad política. Las 50.000 toneladas ofrecidas por Rusia para 6 países resultan irrisorias ante las 725.000 que provee el Programa de Naciones Unidas con la provisión del grano ucraniano, bloqueado a raíz de la no renovación por parte de Rusia del acuerdo del grano para su embarque y tránsito por el Mar Negro desde puertos ucranianos. Debe haber sido, para los líderes que fueron a la cumbre, menos de 20, comparados con los 43 que asistieron a la anterior, en extremo doloroso el ver los misiles rusos destruyendo los silos con el grano que desesperadamente necesitan sus ciudadanos para sobrevivir a la sequía y a los conflictos, alimentados, esto sí, generosamente por Rusia. Las evidentes conclusiones que los estados africanos deben extraer de la cumbre serán las de saber que los riesgos regionales por las carencias alimentarias probablemente se agravarán con su consiguiente exposición política a lo interno. Y si se empeñan en mirar un poco más allá, notarán cómo el Kremlin está muy satisfecho, como lo estuviera en su momento con la dependencia europea de sus energéticos, con la posibilidad de hacer aún más vulnerables a esos estados a la buena voluntad rusa de seguir regalando grano si se sujetan a las exigencias de alineamiento que Rusia plantee. Los nostálgicos recuerdos africanos de una Unión Soviética apoyando disque desinteresadamente la descolonización del continente se estrellarán indefectiblemente con la realidad del permanente imperialismo ruso, su impronta cultural e histórica. La muy escasa asistencia a la cumbre ojalá signifique una toma de conciencia y su aterrizaje en la realidad. La recolonización de África está en marcha, en Malí, en Sudán, en Burkina Faso, en Níger, y la punta de lanza son los presuntos rebeldes del sainete del Chef hace poco más de un mes. Y para los nostálgicos locales, Wagner también está en Venezuela, en el saqueo del oro en el arco del Orinoco y como guardia de choque para las empresas petroleras rusas en el país. Nada se ha escuchado de parte de esos nostálgicos acerca del imperialismo ruso o cosa parecida. Seguramente Prigozhin para ellos será un agente de la CIA. Muchas gracias. Editorial. Secuestrados por las mafias, artículo de César Ulloa publicado en Diario La Hora. Ecuador dejó de ser la isla de paz que tanto nos orgullecíamos hace décadas, porque la violencia y la inseguridad nos superan todos los días. Tampoco somos la Colombia de los años 90 ni el México actual. Sin embargo, al ritmo como avanzan las cosas, todo puede suceder debido a la incapacidad del Estado para tomar el control de su propio territorio. En otras palabras, hay lugares en donde las fuerzas del orden perdieron autoridad, además de tener un sistema de justicia en la peor descomposición a la que hayamos asistido. En este escenario los ecuatorianos somos valientes porque vivimos a la buena de Dios. Si algo nos llegara a suceder, no hay a dónde acudir. Cada cual se salva como puede. Esta fotografía es la que deben cambiar las próximas autoridades a la presidencia y la legislatura. Al parecer hay dos tesis claramente definidas.
Una, y que es pública y que en palabras del candidato a vicepresidente de la Revolución Ciudadana, hay que conversar con las bandas, y otra, posiblemente de la mayoría de los candidatos, que es la de cortar el nudo gordiano de un solo tajo. Son dos visiones distintas de mirar el país, pues al respecto de estas tesis surgen varias preguntas. ¿Qué se debe conversar con las bandas después del terror, las muertes, el estado de alerta permanente en el país? Por el otro lado, ¿cómo va a recuperar el Estado su papel? Este panorama no es alentador para nadie, pero eso tampoco significa que debamos claudicar, cruzarnos de brazos y naturalizar las muertes violentas, la pérdida de control del territorio y las demás formas de delitos penales alrededor de la violencia y la inseguridad. Por ello resulta muy importante que se produzca un acuerdo nacional por la paz, la seguridad y en contra del crimen, más aún si este problema nos afecta a todos, a no ser que haya contubernio entre cierto sector de la política y la economía, pero nadie quisiera imaginar eso. Por tanto, hay que dejar atrás las discusiones estériles y ponernos a trabajar para salvar la casa asediada también por el clima, el desempleo y la inequidad. Artículo de César Ulloa publicado en Diario La Hora. El Yasuní y la farsa de los ambientalistas. Martín Pallares, El Expreso. Una mayoría de los ambientalistas que militan a favor del sí en el tema de Yasuní, incluido uno de los candidatos presidenciales, son unos farsantes. Sostienen que no hay que explotar el petróleo que está bajo esa extraordinaria reserva de biodiversidad, pero no están dispuestos a que se eliminen los subsidios a los combustibles fósiles por los que el Estado paga 3 o 4 veces más de lo que recibe por la explotación de ese crudo. Estos ambientalistas hacen bellezas para posicionar la idea de que no es cierta la cifra de 1.200 billones de dólares al año en ingresos, algo en lo que se podría creer si en Ecuador hubiera datos confiables, y se esmeran en enumerar fuentes alternativas para reemplazar dichos recursos. Lo que nunca hacen es mencionar la posibilidad de dejar de incentivar el consumo de combustibles fósiles. Es más, se cuidan de no hacerlo. No hay duda en que despetrolizar la economía y el ambiente es una de las más bellas y encomiables ideas que puede animar a cualquier sociedad. La riqueza petrolera manejada por los políticos es un factor que distorsiona la política al convertir al Estado en un botín de donde reparten los recursos pensando en sus clientelas electorales y en los bolsillos de sus amigos. Casi todo lo que está mal en la democracia ecuatoriana se origina en la cochina repartición petrolera. Produce grima ver a ambientalistas en entrevistas y foros haciendo inteligentísimas listas de las fuentes alternativas con las que se pueden reemplazar los ingresos por la explotación en el Yasuní sin hacer la más mínima mención a los subsidios. Unos hablan de medicinas que pueden hacerse con la riqueza de la biodiversidad. Otros hablan sobre bonos que los países ricos se lanzarán a comprar para que Ecuador mantenga la selva y hasta describen planes con los que el país se convertirá en potencia mundial del turismo de un día para el otro. Los más políticos proponen cobrar más impuestos y hasta estatizar las telefónicas. Ni todas estas juntas se equiparan con el gasto de los subsidios. Solo en 2022, Ecuador gastó 4.450 millones de dólares en subsidios. ¿Qué porcentaje fue cortesía estatal para que los niños ecuatorianos tengan plomo en su sangre? Si estos colectivos que se dicen ambientalistas tuvieran la coherencia de plantear un acuerdo según el cual se acepta el fin de los subsidios a cambio de que no se explote el Yasuní, no faltarían motivos para votar entusiastamente por el sí. Pero así, imposible. Martín Pallares, El Expreso. Noticias internacionales. Con espectacular hazaña en cuerda floja, el estonio Jan Roos establece un nuevo récord mundial. El estonio Jan Roos estableció un nuevo récord mundial. La mayor caminata en cuerda floja iluminada con LED en un edificio. Jan completó esta asombrosa hazaña en las emblemáticas Torres Katara de Qatar.
Ross tuvo que luchar contra fuertes vientos para mantener el equilibrio y cubrió una distancia de más de 150 metros. Con una altura de más de 185 metros, esta proeza se ha convertido en la caminata urbana más alta de John hasta la fecha. Joe Biden busca poner fin a las agresiones sexuales en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. El presidente Joe Biden dio su aprobación final este viernes a la mayor remodelación en varias generaciones del Código Uniforme de Justicia Militar de Estados Unidos, despojando a los comandantes de su autoridad sobre casos de agresión sexual, violación y asesinato para garantizar enjuiciamientos independientes de la cadena de mando, algo que la Casa Blanca definió como un punto de inflexión para los sobrevivientes de violencia de género en el ejército. Como comandante en jefe, he dejado claro que nuestra única obligación verdaderamente sagrada como nación es preparar y equipar a aquellos que enviamos al peligro y cuidar de ellos y sus familias, mientras están emplazados como cuando regresan a casa. El decreto llega tras 2 décadas de presión de legisladores y defensores de las víctimas de agresión sexual, quienes argumentaron que las víctimas en el ejército se les niega justicia con demasiada frecuencia, lo que culminó en una ley bipartidista que ordenó cambios en 2022. Los comandantes militares se habían opuesto durante años a los cambios, con el temor que habrían podido reducir su autoridad, pero finalmente fueron aceptados por el Pentágono en 2021. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. En Polonia, golpe al turismo en la región fronteriza con Bielorrusia. La región fronteriza del este de Polonia, antes conocida por sus idílicos paisajes y el turismo, hoy está asociada con una crisis migratoria y una mayor movilización militar en medio de las tensiones con Rusia y Bielorrusia. Más todavía desde la reubicación del grupo Wagner en Bielorrusia. Państwo polskie podjęło decyzję o budowie zapory wzdłuż całej granicy z Białorusią i ta zapora jest ciągle rozbudowywana i wzmacniana, jest uszczelniana w ten sposób nasza granica. Mamy także zwiększoną obecność Wojsko-Polskiej Straży Granicznej, tak żeby zamanifestować naszą sprawność oraz gotowość ewentualnej obrony, ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Jesteśmy członkiem Paktu Północnoatlantyckiego. Mamy, że na terenie państwa także wojska sojusznicze. Como anunció el Ministerio de Defensa, además de la unidad militar recién organizada en Kolno, Polonia también prepara nuevas unidades en Grajewo, Chemiatycza y Czerwony-Bor. Mientras Polonia se arma contra posibles provocaciones por parte de Wagner, los turistas cambian sus planes de vacaciones por precaución. Según los residentes, el número de turistas se ha reducido a la mitad. To nie jest siła, która generalnie może wygenerować jakieś realne niebezpieczeństwo na tym terenie. Natomiast jest to bardzo mocno wykreowane przez władze, którym skończył się temat zagrożenia ze strony uchodźców. Wagnerowcy po prostu pojawili się jako nowa figura straszenia. Straszą efektywnie i powodują to, że następuje jakiś taki kolejny etap zniechęcenia turystów. Ludzie odwołują rezerwacje, ludzie pytają, czy mogą iść do lasu, na przykład właśnie, czy nie nastąpi jakiś atak. Muchos vecinos dicen que están cansados de la presencia del ejército, el ruido de los vehículos militares y los constantes controles, pero tienen miedo de hablar de ello abiertamente ante la Cámara, temerosos de las posibles consecuencias. Quienes expresan su preocupación culpan a las próximas elecciones y a los medios de alimentar el pánico. Na chwilę obecną mamy zbliżającą się kampanię wyborczą i jak włączymy przekaz na TVN1, no to możemy zauważyć to, że tak, bezpieczne Podlasie, bardzo dużo policji, tysiące żołnierzy, żeby było bezpiecznie. Jak włączymy na TVN24 grupę Wagnera, niby szturmuje granicę wschodnią. Nic takiego tu nie ma miejsca. Since Russia's full-scale invasion of Ukraine, Poland has increased its defense spending to 4% of its GDP, with the potential to reach 5%. According to politicians' declaration. Thus, Poland has become one of the countries with the largest military investments in the entire NATO. El Reino Unido concederá nuevas licencias de petróleo y gas en busca de la independencia energética. Reino Unido busca avanzar hacia la independencia energética. El primer ministro británico Rishi Sunak anunció este lunes su intención de conceder cientos de nuevas licencias de petróleo y gas en el Mar del Norte. La idea del gobierno, según palabras del propio Sunak, no es otra que prescindir en lo posible de los combustibles fósiles llegados del extranjero, concretamente de Rusia, aprovechando al máximo todos los suministros que pueda tener el Reino Unido.
A través de su cuenta de Twitter, Sunak recordaba cómo Putin ha convertido en un arma el suministro mundial de energía, razón por la cual Londres toma una serie de medidas para suministrar energía a Reino Unido desde Reino Unido, para ser más independientes y para reducir los costes. La medida adoptada por el gobierno británico no deja de ser polémica, ya que ignora las advertencias de las Naciones Unidas para detener el desarrollo de nuevos proyectos relacionados con los combustibles fósiles. Destacados grupos ecologistas como Greenpeace no han tardado en criticar el anuncio, lamentando que la única intención de Sunak es la de vender esos combustibles en el mercado internacional. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte.
Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.